Saludos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante como es conversar sobre cuáles son las poblaciones vulnerables o grupos vulnerables. Grupos relacionados con una característica específica y que son afectados dentro de la sociedad, por lo menos en la sociedad peruana. Entonces, hoy día vamos a reconocer cuáles son esos tipos de grupos vulnerables, los cuales el Estado tiene una función importante que es la de defenderlos. La desigualdad social y económica nos afecta a todos, pero no a todos de la misma forma. Muchas personas van a sufrir efectos producto de la pobreza, eh, o también a través de lo que sería la discriminación, exclusión o en algunos casos limitación de oportunidades. También producto de la violencia o producto de la explotación. Todos estos grupos van a ser denominados como grupos vulnerables, que son afectados y que requieren un mayor cuidado, una mayor asistencia y mucho más apoyo de parte del Estado. ¿A través de qué? A través de políticas que permitan su inclusión, para así de esa forma reducir todos esos niveles o desniveles existentes entre ellos y al mismo tiempo reducir los niveles de pobreza y que la sociedad a partir de ese momento pueda garantizar el desarrollo de todas estas personas y de sus capacidades y de esa forma poder enfrentar las adversidades que tienen en el contexto, en la coyuntura en la cual ellos se encuentran viviendo. Por eso es tan importante que el Estado tenga que participar activamente tomando políticas y en este caso normas y acciones que permitan el desarrollo de estos grupos vulnerables, grupos que son afectados. ¿Qué vendría a ser vulnerabilidad? Esa capacidad, o mejor dicho, esa situación en la que se encuentran expuestos un grupo de personas a ser afectados por algo. Entonces, lo que va a buscar el Estado es ese, evitar el riesgo de que sean afectados y todo lo contrario, teniendo actividades o políticas que permitan que ellos estén en igualdad de condiciones. ¿Cuáles van a venir a ser los tipos de grupos vulnerables que nosotros vamos a tener? Van a ser 8 grupos vulnerables que son protegidos por el Estado y tienen un ministerio específicamente. El ministerio que los va a defender es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Estos 8 grupos son importantes que los conozcamos porque nosotros tenemos que apuntar a tratar de defender a ellos. El primero es el grupo de las personas de la tercera edad. Primero hay que considerar que todos vamos a llegar a estar en tercera edad, que todos vamos a pasar dentro de este transcurrir de la vida a tener esa edad. Entonces hay que, al defender nosotros hoy en día a los mayores, a los adultos mayores, lo que estamos haciendo es defendernos nosotros en nuestro futuro. Una persona de tercera edad, al no contar con oportunidades de empleo y estar expuesto a múltiples enfermedades, sufren de muchas carencias. Y es por eso que el Estado debe hacer actividades o tiene que tener acciones o normas que los defiendan a ellos. Tiene que tener normas previsionales y por eso existe una ONP, un organismo previsional que permite darles una cantidad de dinero luego de haber trabajado por tantos años, para que su vejez sea una vejez digna, una vejez con un dinero determinado para poder alimentarse y estar tranquilos. La vejez también tiene que ser un espacio donde se sientan útiles, que están haciendo múltiples cosas o actividades para todos los demás y para ellos mismos. Entonces también el Estado tiene que tener espacios o lugares que les permitan a ellos desarrollarse y sentirse mucho mejor. Hay normas como por ejemplo la de ceder el asiento, como vemos en esta imagen, que tienen que ser respetadas a las personas mayores de edad. No importa que estés en un asiento rojo o un asiento que no sea de ese color. Siempre hay que cederles el asiento porque son personas que están más cansadas. El mismo deterioro corporal hace que tengan menos fuerza de lo que nosotros podamos tener. Pero eso no significa que nosotros tengamos que ya encasillarlos en
en decir de que ellos no van a poder hacer algunas cosas, más bien de proponerles trabajos que permitan que ellos se puedan ir desarrollando. Eso es algo muy importante y bueno que tenemos que considerar. El segundo grupo vulnerable que vamos a tener son los niños y jóvenes que están en abandono moral. O sea, no estamos hablando de que un grupo vulnerable van a ser todos los niños y jóvenes. Un grupo vulnerable van a ser los que están en abandono moral. ¿Y qué significa este abandono moral? Van a tener tres considerandos. Primero, cuando no están siendo alimentados y están desnutridos de parte de sus padres y que el Estado debe afrontar esa función de nutrirlos. Segundo, cuando su desarrollo social está bloqueado, cuando de repente ellos están siendo agredidos, se les impide, se les maltrata, se les excluye, se les discrimina dentro del hogar. Y por último, cuando se impide su educación. Entonces, todos ellos están considerados dentro de lo que sería el abandono moral. Entonces, cuando algo de eso esté sucediendo, hay un maltrato o algo por el estilo, el Estado está en la obligación de tomar medidas para resolver ese tipo de circunstancias. ¿Sí? El tercer grupo vulnerable son los migrantes, los cuales van a enfrentar situaciones de informalidad, ilegalidad y explotación en la capital o en alguna otra ciudad donde ellos vayan a viajar, principal. Son afectados y abusados por otras personas. En este ejemplo podemos ver cómo alguien le entrega una cantidad de dinero a una señora por una niña a la cual la va a llevar a trabajar. Acá se está mezclando el abuso de menores justamente con el abuso de migrantes y al mismo tiempo lo que va a ser otro grupo vulnerable más que son las empleadas del hogar. Imagínense, una niña migrante, empleada del hogar y hay algo más, es mujer. Ella está dentro de 4 grupos vulnerables que son defendidos en el país. Vamos a conversar después sobre la mujer y sobre las empleadas del hogar. Pero, por ejemplo, solamente en este acto estamos viendo cómo a esta persona que está incluida dentro de 4 grupos vulnerables está siendo afectada. Pero bueno, son cosas que van sucediendo a los migrantes. También hay migrantes hoy en día del extranjero, que tenemos muchos en nuestro país, entonces también no pueden ser maltratados, deteriorados, aprovecharse de su condición para darles trabajos que cuesten, que la remuneración sea menor de lo que normalmente se entrega. Entonces, el aprovecharse de este tipo de grupos vulnerables es la defensa que le va a dar el Estado peruano, ¿no? Cuarto grupo. El cuarto grupo son todos los pobladores de las zonas rurales. Existen muchas poblaciones rurales, generalmente en lo que sería la sierra, que están alejadas y no cuentan con servicios de agua potable, desagüe, vivienda, etc. Y que necesitan ser ayudados, como por ejemplo también en la época de friaje. Las poblaciones vulnerables de las zonas rurales son afectadas por este frío intenso y el Estado está en la obligación de tener que ayudar y atender estas situaciones para tratar de resolver de la mejor manera para con ellos. Pero también tiene que dar agua potable, luz a estas personas para que puedan encontrarse de la mejor manera viviendo, ¿sí? Quinto grupo vulnerable. El quinto grupo son las comunidades nativas, así como las zonas rurales que generalmente hablamos del Ande, también existen las comunidades nativas en nuestra selva, en nuestra Amazonía. Recuerda que nosotros tenemos 55 etnias en el Perú. De estas 55 etnias, 4 son andinas y 51 son amazónicas. Entonces, 51 amazónicas, comunidades nativas, son muy importantes que tienen que ser defendidas, porque no solamente hay que defender su historia, su lengua, sino todas las que son sus costumbres, las actividades que ellos realizan, su música, sus historias, todo ello tiene que traspasar a través del tiempo y llegar a futuras generaciones, manteniendo viva esas culturas que nos van identificando también nosotros como peruanos. Por eso es tan necesario de que no pueden ser afectados y hay que tratar de mantener esas costumbres activas y vivas. Sexto grupo, las trabajadoras y trabajadores del hogar.
hombres y mujeres que se dediquen a trabajar dentro del hogar es una población y en la cual va a sufrir muchos maltratos y en muchos casos su remuneración es menor al sueldo mínimo. Entonces, y su trabajo es muy fuerte. Estas personas son las que deben ser defendidas por el Estado. Por eso ya hay normas y han salido en esta semana justamente normas a favor de las empleadas del hogar, donde el sueldo no puede ser definitivamente menor al sueldo mínimo. Entonces todo está por encima de esa cantidad y tienen que tener una jornada laboral que sea como la de cualquier otro trabajador, de 8 horas. Entonces esto es bastante interesante e importante porque está permitiendo generar el trabajo del hogar como un trabajo pues remunerado correctamente y con actividades que estén marcadas dentro del tiempo determinado de una persona que va a laborar en una casa, ¿no? Haciendo servidumbre. Pero eso no significa que podamos abusar de esa persona. Séptimo grupo, el de las mujeres. Y por eso es que el ministerio, al comienzo cuando surgió, se llamó Ministerio de la Mujer. Con el paso del tiempo se incluyó a las otras 7 grupos vulnerables. Entonces, por eso es que se denomina así, ¿no? Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces defiende a todos estos grupos y la mujer que nació para ser en este caso este ministerio que nació para defender a la mujer, bueno, considera lo que pasa en nuestra realidad. Nosotros podemos decir mucho de igualdad, hablemos de que sí somos iguales, pero en la práctica existen muchas mujeres que están siendo afectadas por los hombres, golpeadas, insultadas, y entonces hay que defenderlas. Y entonces hay que hacer normas que permitan la igualdad de este tipo. Tanto es así que existe, por ejemplo, delitos como feminicidio, no existe un machicismo, ¿no? Machinicismo o algo por el estilo, porque no importa si una mujer mata a un hombre, ahí sería homicidio o asesinato en este caso, pero si es un hombre o una mujer tiene algunas características, si es su mujer, ha estado casada con él o conviviente o tienen algún tipo de relación o también por el hecho de ser por el hecho de ser mujer, la está golpeando por algún motivo, bueno, pues pasa a ser feminicidio y tiene 30 años de pena privativa de libertad. Entonces hay que tener bastante cuidado en este sentido y entender que las normas surgen por un sentido, por un motivo importante, que es justamente la defensa de las mujeres. Entonces está hay un mensaje intrínseco o dentro de estas normas en las cuales le dice a los hombres que no debes maltratar ni golpear a una mujer porque obviamente vas a ser castigado. Pero aún así la cantidad de feminicidios y violencia familiar es muy grande en nuestros hogares. Entonces, la defensa de este ministerio es muy grande y obviamente se encuentra fortalecida por todas las normas que da el Estado peruano. Y por último tenemos el grupo de las personas con discapacidad, personas que ante alguna discapacidad mental, física o sensorial necesitan ser atendidas por el Estado. Quiere decir mental si tienen algún tipo de retardo, física si tienen alguna limitación en el cuerpo y sensorial si no ven, no escuchan o no pueden hablar. El Estado en diferentes procesos, por ejemplo de trabajo, los ayuda dándoles puntos o bonos adicionales a las personas con algún tipo de discapacidad. Bueno, te pido que analices todas las imágenes que te hemos mostrado en estas diapositivas y nos escribas una opinión en 10 líneas como mínimo sobre qué son para ti las poblaciones vulnerables. Muy bien, con eso terminamos este tema, espero que te haya gustado y nos encontramos la próxima semana.